días, familia. ¿Cómo se encuentran hoy? Me alegra muchísimo, eso me alegra mucho. Así que en esta mañana, hermanos, tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Bueno, mis hermanos, estamos en una serie muy hermosa. ¿Y esta serie cómo es que llama? ¿Cómo se llama? No se apagará, dígalo conmigo, no se apagará. Esa es la serie que estamos trabajando y hemos estado aprendiendo mucho sobre ella. Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo algo en su vida y en mi vida y nos está levantando y nos está, motivando, alentando, y por lo tanto, como el Espíritu Santo está obrando, hay algo que está pasando en usted y en mí, y es que la llama, ¿qué? Ahí va encendiéndose, ¿cierto? Ese pabilo que humea ya no humea, ya está dando un poquito de llama, pero anhelamos que esa llama se mantenga y se fortalezca más. Dígale al hermano que tiene al lado: oro que tu llama nunca se apague. ¿Cómo se evidencia una vida que tiene su llama encendida? A ver, ¿cómo se evidencia una vida que tiene su llama encendida? Hay gozo, alegría. Ajá. ¿Qué más hay en la vida de alguien que tiene su llama espiritual encendida? Servicio al Señor. ¿Qué más hay? Comunicación con Dios, poder. ¿Qué más hay? Libertad. ¿Sabe qué más hay? Hay vida de palabra. Hay oración. ¿Sí ve? Eso indica que su llama está encendida. Por lo tanto, si de pronto de esas cosas que nombramos usted iba diciendo: uy, no, yo no la tengo así, uy, entonces eso quiere decir de pronto que su llama está no tan encendida. Pero bueno, qué bueno que estamos hoy aquí y aquí vamos aprendiendo. Pero la idea, hermano, no es que usted solamente escuche, sino que esta palabra produzca en su corazón y en mi corazón, ¿qué? Produzca transformación. Porque si no, tan solo seremos oidores. Y el Señor no quiere oidores, el Señor quiere hacedores de la palabra. Bueno, esta semanita entonces vamos a manejar la parte de no se apagará el fuego por cumplir la misión. Y en las células estuvimos mirando algo bien especial. Y yo creo, y sobre todo los líderes de célula que están acá me pueden ayudar con algo que voy a preguntar, ¿sí? Para introducir un poquito lo que voy a manejar en el día de hoy. Dios tiene un proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Los hermanos líderes de célula. Dios tiene un proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? Extender su reino. Ese es el proyecto de Dios. Y tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Tiene un plan que es el Evangelio, las buenas nuevas. Tiene un plan detallado que está escrito en la Biblia, ¿sí? Tiene una fuerza laboral diseñada para implementar ese plan. ¿Y qué es? ¿Quién es? Dígalo, soy yo. Esa fuerza laboral somos cada uno de nosotros. Y tiene un director general. ¿Y ese director general quién es? El Espíritu Santo. ¿Sí? Pero como veíamos en la célula, el problema es que la fuerza laboral, o sea, usted y yo, estamos olvidando la misión y estamos concentrados en, ¿cómo se dice? Como muy cómodos nosotros, solamente pensando en nuestras bendiciones aquí y las eternas. Y entonces estamos solamente mirando como lo que voy a recibir yo. Y se me está olvidando la tarea. ¿Sí? Por favor, dígalo conmigo y coloque un momentico la mano en su corazón.
Sí, y dígalo conmigo. He sido diseñado para ser coequipero con Dios, para alcanzar a los no alcanzados. Eso, hermano. Que de todo lo que yo le voy a decir, eso se le quede en su vida. En Marcos 1:17, ¿sí? Vamos a usar hoy Biblia. Vamos a ir a Marcos 1:17. Dice la palabra, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. A ver, vamos a repetirlo nuevamente todos. Allí está en la pantalla. A ver, léalo conmigo, está en la pantalla. Dice, y les dijo Jesús, a ver, voy a pedirle a todos los varones que lean ese versículo. A ver, los varones que hay aquí hoy. Leemos el versículo, varones. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, las voces de ustedes son tan lindas y cuando suenan juntas se escuchan mejor. Lo van a repetir otra vez. A ver, dice. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, muy bien. Ahora las damas, a ver, ¿cómo dice? Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Muy bien. Mira el que tiene de al lado a ver si tiene cara de pescador. ¿Usted sabía que es un pescador? Usted sabía que usted y yo tenemos un llamado. Y lo primero que le quiero compartir hoy es eso. El llamado comienza con un encuentro con Jesús. Hay un llamado que usted y yo tenemos que va implícito en esta bendición de ser hijo de Dios. Y es que usted y yo estamos llamados a ser pescadores de hombres. ¿Sí? Y claro, sabemos que el Señor está aprovechando una tarea que era muy común en esa época, en ese sector de la tierra. Era la fuente de trabajo de la mayoría de la gente. Era la actividad que casi todos desarrollaban. ¿Era qué? Ser pescadores. Y el Señor está aprovechando la cotidianidad de ellos para decirles, yo les tengo un llamado. Y el llamado es a que ustedes sean, ¿qué? Pescadores de hombres. Así que tal vez usted y yo podemos decir, es que yo no tengo el llamado para ganar a otros. Le quiero decir que hay un llamado que le fue dado a usted y me fue dado a mí desde el mismo día que tuvimos un encuentro con el Señor. Y ese día el Señor de una vez dice, yo te quiero salvar, pero además de eso quiero que tú seas, ¿qué? Pescador, ¿sí? Y me parece tremendo lo que el Señor anhela en su vida y en mi vida. Mire por favor Mateo 4:19. Cuando el Señor empieza su ministerio, ¿sí? Él va buscando, digamos, ha estado obviamente orando al Padre y Él busca a sus discípulos. Y dice la palabra que ellos tienen un encuentro con Él. Y en el verso 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Por lo tanto, hermano, ese llamado es para usted y ese llamado es para mí. ¿Somos qué? Pescadores. Y viene como resultado de un encuentro con Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús? A ver, yo veo las manos levantadas de los que han tenido un encuentro con Jesús. Así que esa tarea es para usted y esa tarea es para mí también, ¿cierto? Condiciones necesarias en la vida de un pescador. Yo quiero compartirle ese segundo punto. ¿Cuáles son las condiciones necesarias en la vida de un pescador? ¿Alguno de ustedes ha llegado a tener la experiencia de pescar?
¿sí? Luis Delio, ajá, ¿quién más? Yolanda, ajá, Blanca, la hermana Margarita, hermano Henry, ajá. Bueno, yo también he tenido esa experiencia de pescar. Es muy distinto pescar, digamos, de una manera deportiva, como lo hacemos la mayoría, a la gente que tiene la labor de ser un pescador, ¿cierto? Porque los que tenemos y hacemos pesca deportiva, vamos a un lugar donde los peces, ¿qué? Ya están ahí. Si usted y yo no pescamos, es de puro, de malas, ¿cierto? Porque los peces están ahí. Usted y yo vamos a un lago donde están ahí los peces, ¿sí? Yo recuerdo la primera vez que yo fui a pescar a un lago, obviamente, los peces estaban ahí, ¿sí? Pero algo pasaba en mí, era que no, como no sabía mucho de pesca, entonces no tenía la paciencia para esperar. Y yo recuerdo que yo lanzaba la vara, ¿sí? Y al momentico volví y la sacaba. Y yo la lanzaba y al momentico volví y la sacaba. Y la lanzaba lejitos y volví y la sacaba, ¿sí? Y mi amor me decía, tienes que esperar. Y a mí me parecía que pescar era muy aburridor. Eso tenía lo que esperar, esperar. Y llegaba un momentico donde ya, la impaciencia y volví y sacaba, ¿sí? Pero poco a poco fui aprendiendo. Y hay unas condiciones que un pescador necesita saber, ¿sí? Y como usted y yo somos pescadores, no de peces, sino de almas, usted y yo también necesitamos unas condiciones especiales. Lo primero, necesitamos conocimiento, habilidades, destrezas que debemos aprender y ejercitar para hacer eficaz nuestra tarea. Hay cosas que usted y yo necesitamos aprender. Hay cosas que necesitamos, digamos, como ejercitar, ¿sí? Usted no sabe si es un buen pescador de almas si nunca le ha hablado a nadie del Señor, ¿sí? Y la primera vez que uno va a compartirle a alguien, ¿qué pasa cuando vamos por primera vez a compartirle a alguien? ¿Alguien quiere decirnos la experiencia? Temor. El corazón de uno es acelerado, ¿sí? Yo recuerdo la experiencia en la iglesia en Tuluá cuando íbamos a hacer la tarea y cuando empecé con el reto de salir a compartirle a la gente del Señor. Y nos entrenaban en la iglesia al grupo de jóvenes y luego nos mandaban a la calle, ¿sí? Y recuerdo mucho que nos pusimos un desafío. Y era que como iglesia íbamos a evangelizar el barrio donde estaba la iglesia. Ese fue el desafío. Y fuimos de 2 en 2. Y yo recuerdo tanto que eso nos habíamos aprendido, las 4 leyes, nos las sabíamos al derecho, al revés, cómo íbamos a entrar, a saludar, todo estaba fríamente calculado. Y tocamos esa puerta. Y yo recuerdo que apenas la señora abre la puerta, la mente de Gladys queda en blanco. ¿Sí? Se me olvida todo lo que tenía que decir y hacer. El Espíritu Santo de todas maneras es bueno y nos ayudó a salir al otro lado y le compartimos a esta persona, ¿sí? Y cuando llega el momento de si ella va a hacer la decisión por el Señor y le digo que si quiere hacer la decisión por el Señor, me mira y me dice no. Y yo quedé, no. Me dijo, no. Y yo, no. Y yo salí de ese lugar, hermanos, les quiero contar. Yo salí de ese lugar tan triste. Y yo no le quise compartir a nadie más. Yo me fui derechito para la iglesia. Y ya estaba el líder de jóvenes organizando otras cosas que ya él pronto iba a salir. Y yo llego ahí y lloro. Y yo le decía, no puedo creer que la persona diga que no. Y él me decía algo y ella me decía, tranquila, ¿es tu primera?
experiencia. No es sencillo. No es sencillo. Por lo tanto, necesitamos aprender y ejercitar algunas habilidades que tenemos como pescadores. Yo no sé si usted a veces ha dicho, voy a evangelizar y voy a, por ejemplo, nosotros acá tenemos la manilla, ¿cierto? A mí esta manilla me ayuda mucho para evangelizar. Con esta manilla tengo 4 cosas claras para decirle a alguien y presentarle a Cristo. Pero hay algo que yo necesito entender y que es parte de la formación como pescador, y es que yo no salvo a nadie. ¿Quién es el que lo salva? Yo no salvo a nadie. El que salva es nuestro Dios y lo hace una obra a través del Espíritu Santo. Pero yo no salvo. Mi tarea es ir a llevar el mensaje. Dígalo conmigo. Mi tarea es hablar el mensaje. La obra, ¿quién la hace? El Señor. Pero la segunda cosa la segunda condición que necesita el pescador son las herramientas para pescar. Un pescador normal que va al río o al lago, ¿qué necesita? Necesita vara, necesita un anzuelo, necesita una carnada o necesita una red. ¿Sí ve? Él necesita unas herramientas. Sin eso, usted puede estar en el mejor lago donde usted ve que los peces le dicen, sácame de aquí, y usted no puede hacer absolutamente nada. Entonces, el pescador necesita unas herramientas. Pero lo tercero es que el pescador necesita unos escenarios para realizar su oficio. ¿Y cuáles son los escenarios del pescador? El río, el mar, el lago, ¿cierto? Son los escenarios y él los necesita, ¿sí? Yo puedo tener mi caña, mi anzuelo, todo, pero si no tengo cerca un lago, ¿será que puedo pescar? No. Entonces necesito esos escenarios. Pero hay algo más que necesito, y es tener una muy buena actitud para pescar. Y puedo tenerlo todo, puedo tener como estos conocimientos, habilidades, destrezas, puedo tener las herramientas, puedo estar cerca al escenario, al lago, pero si mi actitud no es correcta, yo no voy a pescar, ¿sí? Y miren tan tremendo, ¿cuál actitud? Pues no se debe dejar vencer del cansancio, del desánimo, de la fatiga, de la incredulidad, de pensar, ¿será que sí voy a pescar? Imagina que usted vaya a pescar al lago y vaya pensando, ¿será que sí? ¿Será que voy a pescar hoy algo? ¿Será que usted pesca algo hoy? ¿Sí ve? Tenemos que tener una muy buena actitud, ¿sí? Esas cosas son importantes para el pescador, ¿sí? Conocimientos, herramientas, escenario y actitud. Eso es importante en la vida de un pescador. Pero lo tercero que yo le quiero compartir en esta mañana es que usted tiene que aprender a usar el elemento o la herramienta necesaria según el lugar donde usted va a pescar. Y quiero, por favor, que miremos Mateo 17, 27. Y en la Biblia encontramos algunos escenarios distintos donde nos habla de formas distintas de pescar. Y vamos a mirar Mateo 17, 27. ¿Alguien lo encuentra? Me ayuda rápidamente a leer. Sin embargo, para no prenderles, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que saques, tómalo. Al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Eso, mira, aquí está hablando Jesús. Y están hablando le están cobrando a él los impuestos. Él en ese momento, entonces dice, bueno, pues ¿cómo le van a cobrar impuestos como alguien que es del pueblo, ¿cierto? Del mismo pueblo, pero listo, para no ofenderlos. Y ahí mismo manda a Pedro, ¿cierto? Y le dice, ve
y coge ¿qué? El anzuelo. Entonces hay una manera, hermanos, y vamos a mirar ahorita distintas maneras de pescar que usted y yo tenemos y que podemos aprovechar. Y la primera que nos está hablando aquí la palabra es con anzuelo. Y pescar con anzuelo en ese territorio de Galilea y sobre todo en el mar de Galilea no era común, no era una forma común de pescar allá. Casi siempre pescaban era con redes, pero el Señor está mandando aquí a Pedro a pescar con un anzuelo. Dice, ve, toma el anzuelo y el primer pez que saques, ahí vas a encontrar esa moneda. ¿Sí? Tremendo. Con anzuelo. ¿Qué es un anzuelo? Anzuelo, ustedes, a ver, conocen el anzuelo, ¿cierto? Obviamente, todos conocemos un anzuelo. Un anzuelo es un ganchito, ¿sí? En el cual ponemos la carnada, ¿cierto? Y casi siempre utilizamos el anzuelo cuando vamos a pescar en aguas no tan profundas, ¿sí? Cuando se va a pescar, sobre todo como en río, la gente aprovecha el anzuelo. Quiero más que mostrarle eso porque yo no soy experta pescadora, pero quiero decirles que esta manera de pescar, aún espiritualmente, es personal. No van 5 personas para pescar con un anzuelo. No van 10 personas para pescar con un anzuelo, sino que es una sola persona quien tiene su propio anzuelo. Entonces usted y yo, como pescadores de almas, también tenemos la oportunidad de pescar de manera individual y personal. Tenemos la oportunidad de pescar de manera personal. ¿Sí? Mírenlo allí. ¿Sí? Tenemos allí a alguien que está pescando con un anzuelo, está usando una vara, pero tiene un anzuelo. ¿Sí? Y casi siempre, esa parte de pescar así, yo estaba, mientras preparaba esta prédica, miraba y aprendía. Se usan ríos, y los ríos son corrientes de agua que van en movimiento rápido. Y el pescador, para poder obtener su pescado, necesita saber dónde ubicarse, ¿sí? Porque si no se sabe ubicar de manera correcta, entonces pues va tan solo a estar en el río un rato y no va a conseguir absolutamente nada, ¿sí? En el río, si las aguas son turbulentas, el pescador tiene que hacerse en un lugar donde hay saltos o rocas. Y si las aguas son tranquilas, debe hacerse en un lugar donde el agua en el río es más profunda para poder obtener su presa. De esa misma manera, hermano, cuando usted y yo somos pescadores, y como somos pescadores de manera espiritual, tenemos que saber cómo aprovechar nuestro anzuelo. Y ese anzuelo tiene que ir con una carnadita, ¿sí? Y como veíamos en la célula, a veces aprovechamos o usamos malas carnadas, ¿sí? Y a veces una mala carnada que usamos es decirle a alguien, usted recibe al Señor y todos sus problemas se le van a solucionar. Usted recibe al Señor y el Señor le va a sanar. Usted recibe al Señor y el Señor le va a organizar el matrimonio. Usted recibe al Señor y el Señor le va a sacar ese hijo de la droga. Y la persona recibe al Señor porque usted le colocó esa carnadita, podríamos decirlo así, ¿cierto? Le puso ese pensamiento para que él se acercara al Señor. Pero la persona viene, la persona escucha, tal vez la persona pasa un tiempo esperando que pase ese milagro. ¿Y qué pasa? Si no pasa, ¿qué pasa? No vuelve. Porque mi carnada fue incorrecta. Hermano, mire, quiero que le quede un pensamiento que para mí ha sido fundamental. ¿Sí? Usted y yo no podemos predicar a Jesús solamente como el que hace milagros, solamente como el que quita situaciones económicas difíciles, solamente como el que restaura matrimonios, solamente como el que le quita a usted la depresión, solamente no.
El problema del ser humano no es que tenga un matrimonio en crisis. El problema del ser humano no es que tenga un hijo en la droga. El problema del ser humano es que en su vida hay algo que se llama pecado. Y eso es el mensaje de salvación. ¿Sí? Que la persona tiene una situación y por esa situación puede llegar al Señor, es verdad. Pero esa situación no necesariamente se va a organizar si la persona recibe a Cristo. ¿Cuántos de ustedes que ya son hijos de Dios tienen una vida perfecta en todas las facetas de su ser? Levante la mano el que tenga la vida perfecta acá. No. ¿Por qué? Y podría yo decirle entonces, ¿y entonces qué pasó si usted tiene al Señor? Es que el Señor no vino solamente para darnos a nosotros salud. Él no vino solamente para traernos a nosotros un matrimonio feliz. No. Él vino para traernos a nosotros salvación de la muerte eterna. Y hay otras bendiciones que pueden venir, pero lo fundamental del ser humano es que el Señor quiere quitar un problema que el hombre tiene, que se llama pecado. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Eso es fundamental. Nosotros no podemos decirle a alguien, uy, venga, veas, yo le invito a la célula, usted viene y aquí usted conoce al Señor y uy, su vida, mejor dicho, no, y qué tal que no. Porque es que yo no sé el Señor cómo está trabajando en la vida de esa persona. ¿Qué está usando el Señor para mantenerlo con un corazón cerquita de Él? ¿A cuántos el Señor de pronto no nos ha mantenido cerca a Él cuando vivimos situaciones de escasez, cuando vivimos situaciones de enfermedad? Hay momentos donde Dios está usando la prueba para tenerme el corazón a mí, ¿qué? Cerca a Él, con el corazón sensible a Él. Porque hay momentos donde si mi vida está al 100, Dios no va a estar en mi panorama. Tremendo eso, hermanos. Entonces, quiero decirle que ese pescar con anzuelo es una pesca personal, en el cual usted también tiene que prepararse para ir y lanzar una carnadita a alguien. Y me parecía especial porque pensaba en un río es una corriente de agua que pasa rápido. Podríamos decir que el río tipifica las circunstancias rápidas de la vida que se le presentan a usted y se me presentan a mí. ¿Sí? Conocemos a personas de manera rápida. En un momento usted va y hace una fila en el banco, hace una fila en el hospital, usted va a un lugar y conoce a alguien y en ese momentico el Señor le puede dar a usted la oportunidad de lanzar ¿qué? Ese anzuelo, lanzar la palabra como pescador. ¿Sí? El jueves o el viernes, no recuerdo, uno de estos 2 días, estaba yo en la farmacia reclamando cosas de mi mamá. ¿Sí? Y es tremendo como en las farmacias uno pues ve gente que va con bolsas para llenar esa bolsa de puros medicamentos. Y hay gente que sale con esas bolsas llenas de medicamentos. Impresionante. Hay una señora al lado mío y bueno, ella tenía una fórmula inmensa. De hecho, ella salió primero que yo y su bolsa era inmensa y muy pesada. Y qué bueno, esos son momenticos donde el Señor a uno le permite lanzar ese anzuelo, ¿sí? Y ella me decía que estaba cansada de tomar tanta medicina, ¿sí? Y yo le dije, claro, es muy agotador. Y sabe una cosa, que la enfermedad es parte de lo que viene como resultado de algo que el ser humano tiene, de una enfermedad que el ser humano tiene. Y esa enfermedad se llama pecado, y el pecado nos distancia de Dios. Y como el ser humano es un pecador, parte de ese distanciamiento de Dios viene algo que se llama eso, enfermedad. ¿Sí? Y ella me decía, uy, no, pero es impresionante. Esa señora se toma casi 18 pastas diarias. Impresionante. ¿Sí?
Y ella me decía, yo ya no sé qué hacer con mi hígado, yo siento que cuando ya, hay días que yo ni me las quiero tomar. Hermanos, hay momentos donde tenemos la oportunidad para hablarle a alguien del Señor. Y yo le decía a ella, ¿sabe? Hay una enfermedad, y le compartí del Señor allí. Hay esa enfermedad que se llama pecado, usted hoy puede decirle al Señor que se la quite. No sé si la física Él la hará de una vez, Él tiene el poder para hacerlo, no sé si Él lo hará. Es el anhelo que usted esté sana, pero yo no sé si Él lo hará. Yo lo que sí sé es que hay una enfermedad que hoy usted puede quitar de su vida. Necesitamos hablar. Que la persona recibió o no recibió, no es su problema, pero usted y yo tenemos que hablarle a otros de Jesús y lanzar ese anzuelito personal. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que usted de manera personal no le habla a alguien del Señor? Solo para usted. ¿Cuánto hace? ¿Sabe que algunos de nosotros hace años no utilizamos nuestro propio anzuelo, nuestra varita? ¿Sí? Pero hay otra manera de pescar que encontré en la Biblia. Job 41:7. Otro elemento para pescar. Otro elemento para pescar. Job 41:7 dice, ¿cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Entonces ahí encontré otro elemento que se usa para pescar. ¿Y es el qué? El arpón. Y el arpón, a ver, vamos a ver si lo tengo por allí. Uno que tiene ensartado un pez, querido. Ya se me ha olvidado que ha pasado las imágenes allá. El arpón es como una flecha, sí, es como una flecha. Y para usar el arpón, entonces las aguas del río tienen que estar muy claras, ¿sí? Y de muy baja profundidad, porque el pescador entra al río y ve el pez ahí. Y casi que el pez está ahí listico para que él, ¿qué haga? Lo ensarte con el arpón. Pero, sí, se usan barcas pequeñas y la gente se mete al río de una manera sencilla. Pero aunque parece sencillo, es una técnica muy difícil para ejecutar. Y podríamos pensar que usted y yo tenemos, o sea, el arpón da un golpe certero al pez. ¿Sí? ¿Y cuándo sucede eso de manera espiritual? Cuando a usted le llega la gente con una gran necesidad. ¿A usted no le ha pasado que a veces tocan a la puerta a sus vecinos y el vecino viene y toca la puerta porque sabe que usted es un creyente y viene y le dice, ¿será que usted puede orar por mí? ¿Será que usted puede orar por mi familia, por esto? Ese es el momento para que usted espiritualmente utilice ¿qué? El arpón, ¿cierto? ¿Y qué hace usted? Da esa palabra certera que hace que esa persona conozca al Señor. ¿Sí? Y me parecía tan especial eso, y es cuando nosotros, digamos, ni siquiera tenemos que buscarlo, casi que llegan a nosotros. Y ahí tenemos que aprovechar esa oportunidad. Pero para eso el pescador debe tener palabra de Dios en su corazón, que brote, que fluya. ¿Sí? Que usted le puede decir a la persona, la palabra de Dios dice esto. Pero qué tal que alguien venga con una profunda necesidad y usted diga, ay, ahora yo qué le digo, yo qué le digo, ¿qué fue lo que yo escuché? ¿Sí? No, usted y yo necesitamos ser hijos de Dios equipados con esta palabra para que usted y yo podamos dar respuesta a la gente en necesidad. ¿Sí ven? Y me parece tremendo, hermanos, porque creo que todos nosotros podemos tener la bendición, sobre todo las mujeres que somos tan amigueras. A veces podemos estar hablando con una amiga y la amiga ¿qué hace? Abre el corazón y dice, estoy pasando esto. Y esa es mi oportunidad.
para dar una palabra de aliento, para dar una palabra de esperanza, para decirle, hay alguien que en medio de esta crisis puede caminar contigo. Hay alguien que en medio de este problema puede tomarte de la mano y esta persona se llama Jesús de Nazaret. Y ahí tenemos que utilizar, hermanos, esta poderosa oportunidad, eso que usted y yo, debemos tener como a flor de piel. Por eso parte de lo que anhelamos es, no se apagará esa pasión por cumplir la misión. Pero usted no puede, y cuando yo preparaba esto, decía al Señor, Señor, perdón, Dios, porque casi siempre vivimos nuestra vida pensando en quiénes, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y vivimos nuestra vida pensando en nosotros, mis problemas, mis situaciones, mis necesidades, mis. Y alrededor nuestro hay gente pidiendo auxilio. ¿Sabe que no estoy bien dormida hoy? Por mi cuadra, esta madrugada hubo demasiada bulla, demasiada. Estoy muy impactada, hermanos, de ver el montón de jóvenes que consumen drogas a altas horas de la noche. Y por ese sector donde yo vivo van muchos en sus carros y consumen drogas y muchas otras cosas más. ¿Sí? Y cuando vemos eso, hermanos, a usted y a mí nos debe tocar saber, hermanos, que es verdad. La Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos. La Biblia dice que cada día este mundo se va a poner más difícil. ¿Pero qué quiere decir eso? Que es urgente hablar del Señor. ¿Sí? Es urgente, es urgente, es urgente, muchachos, los que están acá, los jóvenes, muchachos, es urgente hablarles a sus compañeros de Jesús. El viernes en la noche, fui a cerrar, ya vi en la puerta de casa y miré así por la ventana. Venían dos chicos, dos jovencitos, póngale unos 13 años, tomados de la mano, dándose besos por la calle. Y pensaba yo en los papás de esos muchachos. ¿Saben que a veces el papá está tranquilo porque el hijo le dice, voy a salir con quién? Voy a salir con un amigo. Pero usted no sabe lo que está pasando con ese amigo. Tremendo. O una niña puede decirle a su papá y a su mamá, voy a salir con una amiga. Pero usted no sabe lo que está pasando con ese amigo. Porque es importante, hermanos, que entendamos que hay un mundo en necesidad, hay un mundo que se hunde. Hay un mundo que se está perdiendo y usted y yo estamos acá, gracias a Dios, ya tenemos a Cristo en el corazón, pero la gente tiene afuera el agua, podríamos decir, como dice uno vulgarmente, el agua al cuello. Y es urgente que le hablemos del Señor. Siempre que veo el capítulo 3 de Éxodo, me impacta. Porque el Señor dijo, yo he visto la aflicción, yo he oído su clamor, he visto sus lágrimas y yo he descendido para salvarlos. ¿Y a quién va a usar el Señor para mostrar el camino? A nosotros. Pero estos hijos de Dios que somos el equipo del Señor, tenemos nuestra boca cerrada y el mundo a nuestro alrededor perdiéndose, aún nuestras familias, aún sus sobrinos, aún sus primos, sus tíos, aún la gente que usted ama perdiéndose, y usted y yo tenemos la verdad, pero no lanzamos nuestro anzuelo y no aprovechamos las circunstancias que llegan a nosotros para usar nuestro arpón y dar una palabra de bendición.
Este tema de la llama no se apagará el fuego por cumplir la misión, hermanos, debe confrontarnos mucho. Debe confrontarnos mucho. Porque cada semana usted y yo deberíamos ser alguien que ha anunciado al Señor a alguien. Cada día. Anoche los muchachos tenían un espacio en el Parque Uribe. ¿Sí? Y como una vez hablábamos, cada vez que se invita a evangelizar, casi siempre van los mismos. Porque a los demás no me importa, yo ya soy salvo. Si se pierden los demás, tan de malas, pero yo ya me salvé. Hermanos, pero estamos llamados a ganar a otros. Esa es la tarea, esa es la misión. Ese es nuestro desafío. Ahora hay otra forma de pescar, y la otra forma de pescar son las redes. Mateo 13, 47 y 48. ¿Sí? Esta es la forma más común que encontramos como en el Nuevo Testamento. Y la red, como usted lo sabe y lo conoce, la red son mallas, ¿sí? Son unas mallas. Antes hay otra imagencita, creo. Sí, ahí. La red es una malla que, digamos, tiene a su alrededor ¿cómo se llama? Unos plomos que hace que ella se hunda. Pero la red es una manera de pescar también, podríamos decir, un poquito difícil, porque el pescador debe tener la destreza para coger la red, y ella tiene una parte donde ella la agarra con su mano izquierda y él la lanza con la mano derecha y la manda a volar para que la red se expanda. Y como ella es como una atarraya, la red o atarraya, y ella tiene unos plomos que hace que se hunda, y él espera allí. Cuando llega el momento, entonces ¿el qué hace? La ala, y todos los peces que han caído ahí en su red, pues él los puede sacar. Mateo 13, 47 y 48, ¿qué dice? Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge ¿qué? De toda clase de peces. Y una vez llena, ¿qué hacen? Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Muy bien. Entonces, aquí nos está hablando de otra manera de pescar. Y esta manera de pescar también puede ser individual, pero también hay una red que es mucho más grande. Leía yo, hermanos, que hay una red que usan en barcos, y era de pronto la experiencia de los discípulos, que ellos usaban unas redes más grandes, pero hay unas, hermanos, que tienen 100 metros de largo, la red, y tienen de ancho unos 4 metros. ¿Sí? Y la usan en barcos, y los barcos van haciendo un trabajo que ellos van soltando la red, el barco va soltando la red, y llega un momentico donde el otro o la otra canoa o algo así, luego ellos van haciendo como un círculo en el mar o en el río, en la parte bien profunda, y van haciendo un círculo y se van llegando otra vez a la orilla, y ahí van atrapando a todos los peces. Esa manera de pescar con red, con atarraya, es una manera de pescar cuando yo ya me lanzo al público. Mire, antes eran maneras de pescar, ¿qué? Personales. Ahora es una manera de pescar en público, ¿sí? Cuando usted se desafía y de pronto en su casa hay un cumpleaños y usted le dice, bueno, antes de que vamos a orar, ¿sí? Es una manera de usted lanzar su red.
O cuando estamos de pronto acompañando a alguien en un momento fúnebre y usted dice, bueno, vamos a orar y hace un pensamiento de la palabra. Es una manera de lanzar su red de una manera pública, ¿sí? Cuando los muchachos anoche, por ejemplo, estaban en el parque y hay alguien que se para y habla a todos los demás, esa es una manera pública de lanzar la red. Pero ¿sabe una cosa que es necesario tener en claro? Y es que para yo lanzar la red, el pescador, leía yo, que el pescador debe tener claro dónde hay una mancha de peces. Porque si él lanza su red, pero no sabe si hay una mancha de peces, ¿qué hace? Pierde el tiempo. ¿Sí? Ahora hay tecnología y ya los pescadores usan esa tecnología. Y la tecnología les muestra dónde están las manchas de peces. ¿Qué son las manchas de peces? ¿Dónde están todos los peces? Agrupados. ¿Sí? Si espiritualmente miráramos eso, ¿dónde encontramos manchas de peces aquí en Sevilla? En el parque. ¿Dónde más encontramos manchas de peces? En los colegios. ¿Dónde más encontramos manchas de peces? En el hospital. ¿Dónde más encontramos manchas de peces? En la calle, ¿cierto? Lugares donde hay gente para pescar. Y yo lanzo la red, lanzo el mensaje y puedo captar a muchos. ¿Sí? Y en ese proceso de ganar a muchos, pues hermanos, tengo la oportunidad, como dice acá el pasaje que yo leía, al final vienen y sacan acá todos los peces y ¿qué hacen? Miran y digamos dicen, este está grandecito, ¿sí? Hay unos pequeñitos o a veces salen peces muertos u otros así y dice que son desechados. Nosotros, hay una diferencia acá entre la pesca, digamos, real a la pesca espiritual, porque en la pesca espiritual nadie es desechado. Nadie es desechado. ¿Sí ve? Es distinta la pesca espiritual. Usted no puede decir, a ver, yo voy a, no, esta chica no, a esta no, esta no. A este sí, a este no, a este sí, no. En la pesca espiritual, todos tienen la oportunidad de ser alcanzados por el mensaje de amor. ¿Amén? Hermanos, entonces, miren tan tremendo, usamos nuestra red, ¿sí? Usamos esa red, miren tan espectacular esa imagen. Y yo cuando miraba eso, yo decía, uy, no, eso tiene que tener una fuerza. Demanda esfuerzo. No es sencillo, nadie dijo que pescar era sencillo. ¿Sí? Por eso el pescador tiene que aprender de su habilidad. El pescador tiene que ejercitar su destreza. ¿Usted cree que este señor para lanzar esa red de esa manera fue que la primera vez que él fue al río de una hizo eso así? ¿Cuántas veces tuvo que haberlo hecho? Muchas. Yo imagino que el que está aprendiendo a pescar va al río y al principio le pasa lo que a usted y a mí cuando íbamos al lago, que sabemos que el pescado está ahí. Pero al principio cuando uno no sabía tirar la vara, lanzarla, uno le caía la vara ahí. A veces hasta se engarzaba uno mismo con la vara. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Que uno a veces lanzaba la vara mal y terminaba uno engarzado. Y, ay, ayúdame. Porque uno se engarzaba el anzuelo uno mismo. Porque uno no sabe. Pero uno tiene que ir cogiendo, ¿qué? La destreza. Hermanos, les voy a contar. Yo al principio lo hacía con vara. El que tenía las varas era mi hermano. Y un día le dije yo, ay no, yo siempre termino engarzada con ese aparato. Porque yo lanzaba eso y cuando yo lo lanzaba, se me enredaba por acá, en alguna parte. Entonces en el lago donde íbamos, habían unas cosas que les llamaban yoyos. Y con el yoyo, entonces era más sencillo para mí. Yo cogía, lo lanzaba, ¿sí? Porque uno tiene que aprender a tener la habilidad y la destreza. Hermano, mire, quiero decirle algo. La manera de usted aprender a pescar es pescando. La manera de aprender a montar bicicleta, ¿cómo era? Usted no puede hacer un curso por internet. Voy a aprender cómo montar bicicleta. Y usted lo hace por internet, ¿cierto? Sí, y luego, y usted de ahí ya sale con el diploma de montar bicicleta. Para ir a... No, usted tiene que montarse la bicicleta.
Se repela las rodillas, se cae, se levanta y le hace hasta que un día usted puede hacerlo. Así es pescar. Usted pesca y de pronto la primera vez que empezó a hablar con alguien, usted terminó, usted dijo, no, por allá usted le dijo que Juan 1:12 decía, a ver, se equivocó. Como la persona no conoce, pues ahí usted tiene una ventajita. Pero de pronto usted compartiendo del Señor le dijo, en Juan 1:12 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y luego usted dice, ay no, ese no era. Pero la próxima vez que lo hará mejor. Lo hará mejor. Dile al hermano que tiene de al lado, síguelo intentando. Síguelo intentando. Hermanos, necesitamos prepararnos para esta tarea. Sí, necesitamos prepararnos. Y necesitamos entender que esto lleva esfuerzo. Cuando el pescador hace su tarea de pescar, hay días que va y como al igual que en Lucas 5, pescaron y fueron a pescar de noche, ¿cierto? Porque los pescadores van a pescar de noche. ¿Qué querrá decir eso espiritualmente? ¿Qué querrá decir ir a pescar de noche? Usted no se va a pescar donde hay luz, solamente en los lagos de pesca deportiva. Pero cuando usted quiere ir a pescar y a tener la experiencia de pescar como los pescadores, ellos van de noche, porque la tarea está en medio de las tinieblas. La tarea está allá. ¿Sí? Y cuando termina el pescador de pescar, el pescador viene a la orilla, trae su atarraya y repara, lava y pone a secar sus redes, para luego nuevamente, al otro día, ¿qué? Retomar la tarea. Tremendo, hermanos. Y en Lucas 5, precisamente, y con esta partecita quiero terminar, vamos un momentico a Lucas capítulo 5. Hay algo que el pescador necesita entender para que podamos hacer bien esta tarea. Lucas 5, versículos 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hay algo que el pescador debe tener presente. Bueno, antes de esto quiero contarle. Cuando se pesca con red así grande, es un trabajo de muchos. Una red, hay redes pequeñas, en la imagen que ahora nos mostró Milena acá es una imagen de una red pequeña, pero cuando son las redes de 100 metros, son redes grandes y necesitan un equipo grande. Y es ahí cuando todos nosotros somos convocados para ir a ganar a otros. Y entonces no todos van a estar haciendo lo mismo. Unos llevan, unos oran, unos reparten tratados, unos hacen la obra de teatro, otros van hablando con la gente. Todos estamos involucrados. ¿Sí? Ese es el trabajo en red. Es un trabajo arduo. ¿Sí? Demanda muchos pescadores. Y eso era lo que se me había olvidado compartirles. Pero acá en Lucas hay algo que debe tener presente el pescador. Y es que el pescador debe estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Y ese obedecer la palabra de Dios tiene que ver
cuando el Señor nos dice qué hacer específicamente. Yo no sé si usted ha vivido la experiencia que a veces usted puede ir por el parque o está sentado en algún lugar y el Señor le dice, háblale a fulano. A veces usted puede estar en una fila, en el hospital, en un lugar, y el Señor le dice, acércate, háblale. Y nosotros podemos razonar, pelearlo y todo, pero el Espíritu nos está diciendo ahí, háblate. Acércate, dile, abre tu boca. Y hay momentos en los cuales uno que casi que siente que el Señor lo lanza a uno a decir lo que Él quiere que uno diga, porque la boca de uno se cerró, pero el Señor ¿qué hace? Se la abre y usted empieza a hablar y a veces uno se escucha y uno dice, ay, ese no soy yo, porque es que el Señor lo está urgiendo a usted y a mí para que hagamos la tarea. Hay momentos donde usted va a un lugar y el Señor le dice, ore por ese enfermo. Y usted, ay Señor, ¿y qué tal que no me sane? ¿Y qué tal que muera? Señor, y el Señor le está diciendo, hágalo. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer, obedecer. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si Pedro, por su capacidad, porque era que Pedro era un gran pescador, el Señor le dijo, boga mar adentro? Él dijo, Señor, toda la noche estuvimos intentándolo, no cogimos nada. ¿Qué tal que Pedro no hubiera obedecido? ¿Hubieran vivido esa experiencia, esa pesca milagrosa? No. ¿Qué dijo Pedro? Está bien, Señor. No pescamos en toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Hay momentos donde los cuales, Señor, yo no sé en qué me estoy metiendo aquí, pero si me estás diciendo que ore, voy a orar. Sí. Y es tremendo esa parte de tener un corazón dispuesto a obedecer. Pero lo segundo que miraba yo es que el pescador no debe permitir que sus experiencias pasadas le impidan obedecer. Versículos 7 y 8. El versículo 7 y 8 acá, perdón, el verso 5, ¿sí? Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, ¿qué? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Cuando el Señor le dice a usted, vaya, hable aquí, hay momentos donde dice, ay Señor, es que a mí me ha ido tan mal. Siempre que voy a evangelizar, no, las personas no me reciben, no permita que sus experiencias pasadas le impidan obedecer al Señor. Cuando el Señor le diga algo que hay que hacer, aquí estoy, Señor. Debemos obedecer sin poner ninguna objeción. Mira el verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero el verso 8 dice, viendo esto, Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Miren qué tremendo. Sí. Cuando usted y yo nos disponemos a obedecer, el Señor nos sorprende. El Señor nos sorprende. Recuerde, hermano, usted no salva a alguien. Usted lo único que hace es permitir que su vida sea el canal a través del cual el Señor traiga un mensaje para alguien en necesidad. Si la persona aceptó, amén. Si la persona dijo no, amén también. La semilla fue sembrada. Recuerde lo que dice la palabra en 1 Corintios. Yo sembré, Apolos regó, y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Yo sembré, Apolos regó, yo siembro la semilla, el Señor le dará el resultado. Amén. ¿No le parece a usted un hermoso desafío o un hermoso llamado saber que usted es socio en esta tarea? Es socio, el socio mayoritario suyo y mío se llama Dios. Y que hay esta tarea de ganar a otros. Es una tarea que los ángeles quieren hacer. Usted no sabe que en el cielo los ángeles le dicen a Jesús y al Padre, yo quiero ir a la tierra
Yo quiero ir para que la gente sepa lo que hay aquí. Y nadie se pierda. Y el Señor dice, no, ningún ángel va a ir, porque yo allá tengo a Mónica, porque allá tengo a Yolanda, porque allá tengo a Mario, porque allá tengo a Humberto, porque allá tengo a Misael, porque allá tengo a Paola, porque allá tengo a Paula, porque allá los tengo a ellos. Somos nosotros los que tenemos ese privilegio. ¿Sí? Qué tremendo saber que hay una verdad sobrenatural que nosotros olvidamos por nuestros afanes, por nuestro corazón egoísta. Pero los ángeles quieren venir y tomar su lugar y mi lugar. Porque ellos saben que esto que está escrito acá es verdad. Y que todo el que no se encuentre escrito en el libro de la vida puede haber sido aquí en la tierra muy buena persona, puede haber sido la persona más altruista, más sana, puede haber sido el ser humano más espectacular, pero si no es hallado en el libro de la vida, se va a ir para un lugar lejano que se llama infierno. Puede ser su hijo, puede ser su tío, puede ser mi hermano. Porque es que lo que está escrito aquí es verdad, hermanos. Y usted y yo tenemos que ser llamados, hermanos, a hablarle a la gente del Señor.